Bienvenidos, mi nombre es Lisette Hueso Ponce del Tecnológico de Monterrey y estoy en este trabajo con el doctor Thomas Schott de la Universidad de Agder en Noruega. Nuestro artículo que estamos presentando en este congreso se llama Networks Around Men and Women Entrepreneurs Embedded in Latin American European Culture. Es decir, cómo las redes alrededor de los hombres y las mujeres emprendedoras están incrustados dentro de las culturas latinoamericana y europea. Así que bajo este contexto de cómo estas redes que afectan al emprendedor están de alguna manera matizadas por las culturas en las que nos encontramos, ¿no? Bueno, para esto sabemos que Latinoamérica es un mercado emergente, es una de las regiones más uniformes, tanto en temas de idioma como de religión, pero también a nivel macroeconómico se encuentra en una situación crítica. Ya en un estudio estaban esperando que este 2020 fuera un año importante para poder hacer crecer la región, pero todos sabemos lo que vino a pasar con la pandemia del COVID y esto significa que hay una importante situación macroeconómica para toda la región y que implica pues que sigamos trabajando, ¿no? Ya hace un par de años también, por otro lado, se hizo una revisión de literatura sobre el tema del emprendimiento para Latinoamérica como un ecosistema, como todos los elementos que pueden impactar al emprendedor. Y bueno, la muestra que se obtuvo en este estudio es que aún es muy escasa la investigación que se tiene sobre emprendimiento para Latinoamérica. ¿Qué es lo que nos lleva a trabajar en esto? Bueno, pues que la cultura es el telón de fondo de todos los elementos de un ecosistema emprendedor, que Latinoamérica aún está avanzando lentamente en su crecimiento en comparación con otros países emergentes y es relevante que podamos encontrar qué son esos factores que están impulsando o desinhibiendo a los emprendedores, ¿no? Que son los que están aquí generando eh, nuevos productos, empleos, salarios, y también, por supuesto, la productividad económica. Y bueno, para poder entender esto, decidimos contrastarlo con la cultura europea. La cultura europea es una comunidad cultural que tiene una arraigo en una herencia particular y bueno, tiene un sentido de distinción cultural. Por tanto, ellos tienen también una cultura ancestral y que bueno, ha ido modelando todo lo que sucede en la zona. Ellos son seculares racionales de acuerdo a la perspectiva de culturas. Y bueno, ¿cuál es uno de sus conflictos que vienen desde algunos años trabajando? Bueno, tiene que ver con el desempleo, ¿no? Cómo este desempleo les afecta y bueno, esa es la preocupación principal que tienen y que bueno, de alguna manera el emprendimiento también puede contribuir. Así que nuestros objetivos están en comprender mejor cómo se desarrollan las redes de interacción entre emprendedores, conocer si los empresarios latinoamericanos, en contraste con los europeos, tienden a tener asesores en una sola esfera de relaciones o si tienen en dos esferas, ¿no? Hay dos esferas particulares en que se puede un emprendedor estar conectado para poder buscar ayuda o buscar asesorías y bueno, es parte de lo que queremos trabajar, que es la esfera pública y la privada. Y bueno, bajo todo esto, nuestras preguntas son cómo está afectando el género de un emprendedor a la red de asesoramiento, es decir, si el género tiene algo que ver en cómo recibe de estas redes y cómo está incrustado el género del emprendedor en la cultura latinoamericana en contraste con la europea, ¿no? Vamos viendo si la manera en que se manejan estas esferas de redes se comportan diferente. El marco teórico en el que vamos a trabajar, bueno, es la red familiar es una red de la esfera personal, es decir, todos nuestros seres queridos que consideramos familia están en esta parte privada, en esta parte personal,
Y bueno, la esfera externa o pública es aquella que incluye a los que están en el lugar del trabajo, el mercado, profesionales, y así como el entorno internacional. Y bueno, en nuestro contexto también podremos decir que las amistades están en esta red pública, ¿no? Parte de nuestro marco de trabajo es en esta perspectiva que maneja Engelhardt sobre el desarrollo de la teoría dinámica del cambio en la cultura, en la cual se espera que la cultura cambie con el tiempo, ¿no? Hacia una libertad expresiva. Es decir, él tiene la postura de que las culturas van cambiando y que se puede dar, ¿no? Y los valores cambian. Entonces, al darse un cambio en valores, eso implica también una manera diferente de poder manejar nuestras esferas públicas y privadas. Y bueno, de ahí nosotros consideramos que estas situaciones pueden implicar que los emprendedores en diferentes culturas trabajan diferente con su networking. Así que nosotros para esto, bueno, preparamos estas hipótesis, las cuales podemos ver cómo el género está afectando a la red familiar y a la red de esfera pública, pero también cómo la cultura latinoamericana y europea afectan a la red familiar y la esfera pública, así como el género es afectado, ¿no? Con las culturas justo a nuestras esferas privada y pública. Entonces, que en este caso es la familiar. Entonces, bajo esto, la metodología que utilizamos fue utilizar dos muestras del GEM de las dos culturas y lo hicimos bajo dos etapas. La primera etapa es considerando 35 países y la segunda ya es irnos hacia los emprendedores y son 32.871. Las mediciones que tomamos fueron networking, género, cultura en la región y variables de control. El análisis de datos lo hicimos con modelación jerárquica, que modelación jerárquica lineal, que en inglés sus siglas son HLM. Para esto, bueno, estos son algunos de nuestros resultados. Vemos aquí la frecuencia y medias de la muestra, tanto para América Latina como para la cultura europea. Vemos temas como edad, educación, oportunidad, años de la empresa, promedio de propietarios y empleos, ¿no? Por ejemplo, en empleados vemos que mientras en América Latina una mujer emprendedora crea un solo empleo, en la cultura europea, una mujer emprendedora está creando 3.3 empleos. Entonces, hay 3 veces más empleos y, bueno, si vemos el promedio de años de una empresa, también cambia. Aquí están estos elementos que consideramos para lo que es la familia, nuestra red familiar, que es el esposo, padres y parientes, y lo que es la esfera pública es todos estos que vienen en amistades, lugares de trabajo, profesionales, mercado y el internacional. Finalmente, aquí están nuestros resultados, viendo cómo Latinoamérica es la referencia para ver sus efectos y la interacción. Lo estamos viendo desde la red completa, la red familiar, la esfera pública. Hicimos aquí una revisión de la cultura, cómo está afectando, sí importa la cultura. Y bueno, vemos aquí cómo también hay este tema del género, que lo vemos también con niveles de significancia de 0.001. Y bueno, como el género y la cultura sí están teniendo un efecto y una interacción en nuestras variables, ¿no? Finalmente, a manera de conclusión, lo que yo puedo decirles es que el contexto latinoamericano ser emprendedor muestra una conexión más estrecha con la red familiar y una menor conexión con sus esferas públicas que los colegas europeos. Se encontró que las brechas son diferentes, el género afecta al networking en el ámbito público y bueno, también las mujeres en Europa también tienen su propia red y bueno, ser parte de una familia donde tenemos conexiones densas permite pues también que muchas mujeres quizás estén en sus primeras etapas.
de conexión a la creación de sus empresas. Muchas gracias y estoy aquí para sus dudas.